Muy buenos días para todos los asistentes a esta socialización de la implementación de las resoluciones 101.066 de 2024 y 101.069 de 2025. Mi nombre es Andrea Orejarena y para mí es un gusto en nombre de XM darles la cordial bienvenida a este espacio donde les informaremos los detalles de cálculos y documentación soporte de la liquidación por la aplicación de las dos resoluciones nombradas. Dentro de esta plataforma encontrarán un chat al lado derecho donde podrán hacer sus preguntas a medida que va avanzando la socialización. Y finalizando la presentación de nuestros expositores, tendremos un espacio para resolverlas. En el transcurso de la semana les estaremos enviando a sus correos electrónicos las memorias de este espacio junto con la presentación y la grabación para que estén muy pendientes. Para iniciar entonces la primera intervención, le doy la bienvenida a Diana Pérez, especialista de desarrollo de mercado senior en XM. Adelante, Diana. Buenos días para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este segundo taller que realizamos sobre la aplicación de esta resolución y cómo son los cálculos y el impacto para el mercado. Este es un taller que realizamos como continuación a la sesión que tuvimos con ustedes el pasado 19 de febrero y en el cual vamos a buscar barrer en una mayor profundidad los resultados y la información que les vamos a entregar va a ser de mucha utilidad para que ustedes puedan reproducir los cálculos de la factura que se emite hoy y poder presentar, en caso de que persistan inquietudes con base en lo que les vamos a mostrar hoy, pues presentarnos sus preguntas, sus inquietudes. Igual que la sesión anterior, vamos a tener ese espacio de preguntas donde vamos a tratar de abordar la mayor cantidad y les agradecemos muchísimo su participación e interés en este tema. En la sesión anterior tuvimos más de 380 personas conectadas, participando y muy interesados. Y nosotros posteriormente dimos como respuesta a todas las inquietudes que ustedes presentaron. Nos ayudó mucho también a ajustar algunos aspectos que ustedes nos solicitaban. Entonces, pues aquí les traemos un poco el resultado de esta información. Los dejo aquí con nuestro equipo de expertos que están frente a esta resolución. Y pues nada, muchísimas gracias por participar y por estar en este espacio. Gracias a Diana por esta introducción. Ahora le damos paso a Jerónimo Villarreal, analista de información de mercado, y a Héctor Gómez, especialista de desarrollo de mercado senior, quien nos trae un ejemplo de liquidación de generadores aplicando el anexo 7 del cargo por confiabilidad. Nos muestran cómo están disponibles los datos en los archivos soporte a la liquidación y finalmente nos muestran los resultados del mes de marzo de 2025 como primer mes aplicando la resolución 066. Bienvenidos entonces. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la introducción. Como les decía Diana en la introducción a esta capacitación, pues o digamos, esta socialización que vamos a realizar el día de hoy, la idea es que lo aprovechen bastante. Esta es la agenda que tenemos propuesta para el día de hoy. Vamos a comenzar con un ejemplo práctico de la resolución. Sé que muchos de ustedes tienen bastantes expectativas de esta socialización. Voy a aclarar inicialmente de que pues, vamos a pasar muy rápidamente por el contexto. O sea, realmente aquí la idea es que ya todos ustedes vengan con la resolución muy interiorizada para poder entrar de lleno a los cálculos. Entonces, casi que no vamos a tener espacio de contexto. Inmediatamente vamos a entrar al detalle de la norma y de las fórmulas. Vamos a hacer una revisión de los archivos soporte. Vamos a explicar cómo esos archivos soporte se pueden leer de una manera pues como más apropiada para que puedan hacer las revisiones respectivas, considerando que el día de hoy publicamos la factura del mes de marzo, ¿cierto? Que es el primer mes donde aplica esta resolución con efectos comerciales. Y finalmente les vamos a mostrar resultados, incluso ya de la versión TXF, de cómo los resultados generales de la norma. Y al final vamos a responder las preguntas. Entonces, empecemos con el ejemplo.
Y nuevamente, en varios espacios ya les he presentado esta diapositiva, donde lo que busca la norma, ¿cierto? O lo que siempre ha buscado la norma cuando nos encontramos en condición de escasez, es que esa porción de la obligación de energía firme al cual están comprometidas las plantas de generación se remunere a precio de escasez, y esos excedentes de generación ideal que puede tener la misma planta, que no están comprometidos en obligaciones de energía firme, se remuneran a precio de bolsa. Entonces, sabemos pues que la misma norma establece que toda la bolsa se va a liquidar a un precio techo, que va a ser el PTB, que es el PTB. Entonces toda esa generación ideal que puede tener una planta de generación se va a ver reflejada en la bolsa PTB, ¿cierto? Todos los compradores en la bolsa van a comprar a PTB, y los que venden en la bolsa van a vender a PTB. Entonces, para conciliar ese mundo de la bolsa con lo que corresponde al cargo por confiabilidad, ¿cierto? Aparece el anexo 7, donde se remuneran los excedentes de generación ideal en un concepto que se llama el DG, que busca que esos excedentes de generación, ideal se remuneren a precio de bolsa, ¿cierto? Esa es la finalidad del DG. Y otros conceptos, que es el ajuste, que busca que finalmente esas obligaciones de energía firme se remuneren al precio de escasez. Entonces, miren que aquí en esta diapositiva, toda esta generación ideal de la planta fue remunerada en PTB, en la bolsa. Entonces, de alguna forma, esta obligación de energía firme ya fue remunerada, en teoría fue remunerada a precio de transacción en la bolsa. Entonces, lo que busca es que esta porción de energía se le reste el PTB y se le sume el precio de escasez para que finalmente perciba el precio de escasez. Igual con el DG, ¿cierto? Finalmente lo que busca es que se remunere a precio de bolsa. Entonces, ese es el contexto. Aquí paso muy rápido para que entremos al ejemplo y podamos empezar a revisar los archivos de soporte a la liquidación. Entonces, aquí en este ejemplo vamos a hablar de dos generadores, un ejemplo muy sencillo, dos generadores, donde uno de ellos no cumple con sus obligaciones de energía firme. Entonces, vamos a trabajar con unos supuestos. Vamos a imaginarnos una demanda para los 24 periodos del día de 24 de un kilovatio, ¿cierto? Un gigavatio, lo que quieran, de una demanda de una unidad para los 24 periodos del día. Y vamos a suponer dos generadores, uno con obligaciones, un generador 1 que tiene una obligación de 24 para todo el día, de 24 a un precio de escasez 1. Y un generador 2 que tiene una obligación de 2 unidades de energía a precio de escasez 2. En este supuesto, entendamos que el precio de escasez 2 es superior al precio de escasez 1, y también vamos a suponer que el precio de bolsa está por encima del precio de escasez 1 y el precio de escasez 2, es decir, se activan únicamente las obligaciones de energía firme del generador 1 y no se activan las del generador 2. Y ya vamos a suponer para una de las horas del día que el generador 1, que tiene la obligación de 24, no tiene generación ideal para esa hora, pero el generador 2 tiene una generación ideal igual a 1, es decir, el generador 2 fue el que cubrió la demanda en esa hora. Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar las desviaciones diarias. Concepto de EFA, ¿cierto? Del que habla el anexo 7. Entonces, el generador 1, voy a poner aquí el puntero. Este generador 1 no tiene generación ideal, es 0. Tiene una obligación diaria de 24. Entonces, tiene una desviación negativa, no cumple con sus obligaciones de energía firme de menos 24. Ahora, ahora le calculamos la desviación diaria al generador 2? Recordemos que el generador 2 tiene una generación horaria de 1. Supongamos que para todo el día tuvo esa generación, entonces tiene una generación diaria de 24.
sí tiene, recordemos que el generador 2 sí tiene obligaciones de energía firme, pero no se le activaron. No se le activaron, entonces entra el anexo 7 sin una obligación de energía firme, es decir, que tiene una desviación positiva de 24, ¿cierto? Ese es el primer cálculo, las desviaciones positivas. Luego vamos a entrar a la bolsa, vamos a liquidar la bolsa. Lo primero que hacemos es el cálculo del PTB. Entonces tenemos que el generador 1 tiene una obligación horaria de 1, ¿cierto? Pero tiene una generación ideal de 0. Entonces este término me da menos 1 por el precio de bolsa y tiene una obligación de 1 al precio de escasez 1. Y el generador 2 no se le activa obligación de energía firme, entonces toda su generación ideal es a precio de bolsa. Entonces, cancelando términos, nos da que el PTB es igual al precio de escasez 1. ¿Cuánto paga la demanda o los que compraron en bolsa? Los compradores en bolsa van a pagar, por esa demanda de 1 al PTB, que en este caso el PTB es precio de escasez. Entonces, hasta ahí la demanda paga o los que compren en bolsa paga lo que les corresponde, ¿cierto? Ese es el valor neto de la demanda por comprar en la bolsa. Ahora, en la misma bolsa, ¿cuánto cobra el generador 1? Entonces, el generador 1 pues no tiene generación ideal. Entonces, como no tiene generación ideal, entonces no hay cobros en la bolsa, ¿cierto? Tiene 0 por el PTB, eso nos da 0. Y el generador 2 sí cobra, sí tiene una generación ideal, que va a ser remunerada a PTB, que el PTB es 1 por precio de escasez. Entonces, el generador 2 recibe a 1 por precio de escasez, pero recordemos, perdón, precio de escasez 1, por precio de escasez 1, aquí me faltó el 1, pero recordemos que el generador 2 no tiene obligaciones de energía firme, pues sí tiene obligaciones de energía firme, pero no se le activaron las obligaciones de energía firme. Entonces, ¿qué está esperando recibir el generador 2? Entonces, en teoría, el generador 2, como no se le activaron sus obligaciones de energía firme y está vendiendo esa energía en la bolsa, su expectativa es recibir a precio de bolsa. Entonces, la bolsa solamente le está remunerando el precio de escasez 1, está recibiendo menos de lo que estaba esperando por efectos del cargo. Entonces, ahí es donde aparece el anexo 7. Entonces, el anexo 7 empezamos haciendo primero el cálculo del DG. Entonces, recordemos que al generador 1, recordemos que el generador 1 tiene unas desviaciones negativas. Entonces, el anexo 7 nos dice que solamente se calcula el DG cuando hay desviaciones positivas. Entonces, no hay cálculo para el generador 1. Y para el generador 2, como si hay una desviación positiva, se hace el cálculo, se hace esta valoración, que en teoría pues es toda su generación ideal porque no tiene obligaciones de energía firmes activadas. Entonces toda esa generación ideal debe ser remunerada a precio, pues busca que sea remunerada a precio de bolsa. Entonces se hace el cálculo de esa valoración de esa desviación positiva y eso sería igual a 1 por el precio de bolsa menos el PTB. Listo. Ahora, vamos a los ajustes, que es la otra parte del anexo 7, que es el que nos va a garantizar que se remunere las obligaciones de energía firme a precio de escasez. Entonces, al generador 1 no se le calcula, este generador 1 se desvió negativo, entonces su generación ideal fue 0, entonces 0 por precio de escasez 1 menos PTB, eso es igual a 0, no hay ajuste para el generador 1, y para el generador 2 tampoco hay ajuste porque no tiene OF activada. Entonces los ajustes para estos dos generadores va a ser 0. Ahora bien, dentro del ajuste se hace los cobros a los que se desvían negativo. Recordemos que el generador 1 tuvo desviación negativa, tenía una obligación de 24 en el día, se desvió negativo. Entonces hay un cobro para este generador 1 que corresponde al valor de los que se desviaron positivo. Entonces, en este caso, este cobro corresponde a este mismo valor de desviación positiva del generador 2, que es 1 por el precio de bolsa menos el PTB, pero recordemos que el PTB es igual al precio de escasez 1.
Entonces, ahí digamos que ya hicimos lo que les mencionaba al principio en el mini contexto que les hice, donde se hace una liquidación en la bolsa y se hace unos cálculos a través de Nexo 7 de la variable de G y la variable de los ajustes. Pero entonces ya vamos a ver cómo cierra, ya se hace el cálculo neto del generador y cómo cierra el mercado. Entonces miremos en estos tres mundos o en estos tres, sí, en estos tres conceptos, cómo es ese flujo de generador 1. Entonces, el generador 1, recordemos, por bolsa no hubo cobros, por DG no hubo asignación de valor por DG y por ajustes tampoco hubo ni cobro ni pago, pero sí hubo un cobro por la desviación negativa, que es el valor del correspondiente al que se desvió positivo, perdón. Entonces, 1 por precio de bolsa menos precio de escasez 1. Listo. Entonces, el generador 1 ya se le cobra lo correspondiente por su incumplimiento de obligaciones de energía firme. Esto es algo que la norma pues siempre ha establecido desde sus inicios, desde la 071 del 2006, que los que se desvían negativo asumen el cobro de los que se desvían positivo. Ahora, ¿cómo es el neto del generador 2? Entonces, el generador 2 recibió, recordemos que recibió por la bolsa 1 por PTB, ¿cierto? Y recibe por desviaciones o del cálculo del DG 1 por precio de bolsa menos PTB. Que si cancelamos términos nos da que el neto del generador 2 es 1 por el precio de bolsa. Entonces ahí recibe lo que le corresponde. El generador 2 está recibiendo lo que le corresponde. Miremos cómo cierra el mercado con respecto a esos flujos de ingresos o cobros que le hicimos a los generadores y a la demanda. Entonces, la demanda a través de la bolsa pagó, o los que compraron en bolsa, pues aquí hablo de la demanda, pero realmente los que compran en bolsa pagaron en la bolsa 1 por precio de escasez 1. El neto del generador 2 es 1 por el precio de bolsa, más el neto del generador 1, que es 1 por precio, el precio de escasez menos 1 por precio de bolsa. Si cancelamos los términos, miren que el mercado no cierra. No cierra. Aquí cancelamos 1 por PTB, por precio de bolsa, menos 1 por precio de bolsa, y nos da aquí que es exactamente el valor que los que compraron en bolsa pagaron a través de la bolsa. Entonces ahí nos cierra completamente el mercado. Obviamente, pues estos flujos que estamos aquí haciendo del generador, pues son unos flujos para efectos, digamos, prácticos de este ejercicio, pero pues realmente un flujo de ingresos o de egresos del generador, pues no solamente corresponde a la liquidación del anexo 7 y la bolsa. Entendemos que cada generador pues tiene su propio análisis y sus propios flujos, porque aquí, por ejemplo, le podríamos meter, no, las restricciones que paga, por ejemplo, aquí en este cierre del mercado, podríamos ponerle al lado este izquierdo, bueno, aquí la demanda también paga restricciones, pero entonces aquí a la derecha hay que ponerle al generador las reconciliaciones y el AGC, ¿cierto? El balance de las restricciones. Aquí también la demanda paga el RRID, cargo por confiabilidad. Aquí el generador también recibe cargo por confiabilidad, RRID. Entonces sabemos pues que esto es un ejercicio práctico, no es exactamente el flujo que recibe el generador. Todos los generadores tienen diferentes análisis y diferentes formas de analizar sus flujos de ingresos y egresos. Entonces, este es más que todo como para efectos prácticos de la resolución, ¿cierto? Pero ya con esto, pues esto les podría servir como ustedes de base para hacer sus respectivos análisis. Ahora vamos con un ejercicio de la información soporte a la liquidación. Entonces, vamos a empezar con el archivo ODEFA. Este archivo lo que nos va a permitir es identificar toda la lista de las obligaciones de energía firme que se encuentran asignadas para cada una de las plantas de generación a su respectivo precio de escasez. ¿Qué más, qué otra información nos proporciona este archivo? Que también nos va a indicar si en el día se activa esa obligación o no se activa esa obligación. Entonces, por esa razón, le agregamos esta columna donde dice el precio de bolsa máximo en el día, ¿cierto?
¿cierto? Que nos va a permitir de alguna forma identificar si en alguna hora de todo el día el precio de bolsa supera el precio de escasez. Entonces aquí se puede identificar si se activa o no se activa esa obligación. Pues realmente es un archivo muy sencillo. Creo que este está muy claro, pues es un archivo muy autocontenido. En el archivo ODEF MSEC, este archivo contiene las obligaciones de energía firme que se activaron después de aplicarle los anillos de seguridad a esa obligación de energía firme. Entonces vamos a encontrar que en esta primera columna, que se llama ODEF-R, ¿cierto? Vamos a encontrar las obligaciones de energía firme de la planta que se activaron. Aquí no discrimina los precios de escasez. Entonces, si hay dos obligaciones de energía firme, me voy a devolver al paso anterior, a la diapositiva. Miren que esta planta, por ejemplo, tiene dos obligaciones de energía firme a diferentes precios de escasez, ¿cierto? Ambas obligaciones de energía firme se activaron. Entonces, la sumatoria de esas dos obligaciones de energía firme, que son las que muestro aquí en la pantalla, son las que van a ser susceptibles de tratamiento a los anillos de seguridad, ¿cierto? La resolución no discrimina los anillos de seguridad por obligaciones de energía firme asociadas a un precio de escasez, no. Todos los anillos de seguridad que tiene una planta van a respaldar todas las obligaciones de energía firme que se activaron, Entonces, muy importante, sobre todo este ejemplo que señalo aquí en azul, porque miren, por ejemplo, este caso son dos plantas de generación diferentes. La planta 4 tiene una obligación de energía firme de 140.000 kilovatios, pero tiene un respaldo en mercado secundario de 140.000. Quiere decir que todas sus obligaciones fueron cubiertas con mercado secundario. Entonces, al final, sus obligaciones de energía firme finales, las que vamos a utilizar en el tratamiento de todo el anexo 7, va a ser igual a 0. Diferente a, miren esta planta 3 no se le activaron obligaciones de energía firme, pero estaba respaldando con mercado secundario las obligaciones de esta planta 4. Entonces, al final, esta planta sí queda con una obligación. La resolución explica que cuando sucede este caso, estas obligaciones de energía firme que resultan de una venta en mercado secundario tienen asociado el precio de escasez del comprador. Es decir, esta planta que no tenía obligaciones de energía firme, pero que asumió un contrato para respaldar las obligaciones de esta otra planta, para este caso, tiene ya unas obligaciones de energía firme al precio de escasez de la planta 4. ¿Listo? Muy importante. Entonces aquí están los anillos de seguridad, simplemente al final lo que se hace es una resta, ¿cierto? Es una resta. Y ese ejemplo es muy importante para que lo tengan pues en cuenta en sus revisiones. Ahora vamos a mirar el archivo DODEFA. Entonces el archivo DODEFA aquí en esta presentación les traigo enumerado la forma como nosotros consideramos que puede ser más fácil de darle lectura a este archivo. Entonces, lo primero que vamos a observar acá en este archivo es estas 4 columnas, básicamente son las mismas columnas del archivo OEFACT, de la OEF que se activó, ¿cierto? Aquí vamos a encontrar las obligaciones de energía firme de cada una de las plantas, la sumatoria de las obligaciones de energía firme, y aquí vamos a mirar en esta columna, vamos a ver cuáles se activaron y cuáles no se activaron. Cuáles no se activaron y cuáles no se activaron. Entonces, luego nos vamos a esta parte, ¿cierto? A donde aparece la obligación de energía firme, luego de aplicarle los anillos de seguridad, ¿cierto? Que es la misma variable que estaba en el archivo anterior. Me devuelvo, es esta misma variable que estaba en el archivo anterior, va a aparecer en esta columna. Muy importante. Miren que
aquí para esta planta 5, este es un primer ejemplo, esta planta 5, se le activó esta obligación de energía firme, pero esta no se le activó, porque esta estaba a 970, un precio de escasez de 970, este es un precio de escasez de 570, se activó este precio de escasez, pues el precio de bolsa superó este precio de escasez, pero no superó este. Entonces miren, muy importante en este ejemplo, que este valor solamente le va a aparecer solamente aparece cuando se activa la obligación. Ahora, miren el otro ejemplo, este otro ejemplo que tengo acá, miren que el valor aparece repetido. ¿Por qué aparece repetido? Porque recuerden que esta obligación de energía firme con anillos de seguridad sumaba, se hacía para todas las OEF que se activaban. ¿Cierto? Todo ese descuento se asociaba a todas las OEF que se activan. Entonces se repite, no es porque sea el doble, no, sino porque este valor es por planta, y la idea de tener los dos valores aquí repetidos es para que ustedes puedan hacer los cálculos posiblemente en una hoja de Excel de forma horizontal, de una manera más sencilla. ¿Listo? Aquí aparece el factor de ajuste, recordemos que el factor de ajuste es del sistema, entonces cuando se calcula la ODEFA simplemente es multiplicar estos dos conceptos, ¿cierto? Miren que aquí seguimos teniendo un valor por sistema, esta es la obligación de energía firme activada y ajustada por el factor de ajuste, y ya luego nos vamos para esta parte del archivo, ¿cierto? En esta parte del archivo vamos a encontrar primero, vamos a hacer un cálculo de las obligaciones de energía firme asignadas a su precio de escasez. Entonces, básicamente esta fórmula es lo que dice la resolución, es aplicar la fórmula de la resolución, escoger las obligaciones de energía firme ajustadas, pero aquí sí tenemos que tener en cuenta las obligaciones de energía firme que se activaron. Entonces, aquí sería, este cálculo sería en proporción a las obligaciones de energía firme totales y las cantidades de que se activaron. Como aquí solamente se activó una obligación de energía firme, entonces sigue siendo el mismo valor, pero miren en este segundo ejemplo, esto se hace, este cálculo se hace en proporción, se coge la ODEFA, que es el mismo valor, y se hace en proporción a la QOF y la QOF total. Entonces, ahí es donde aparecen las obligaciones de energía firme asociadas a cada uno de los precios de escasez. E igualmente para la generación ideal de la planta. La generación ideal de la planta, este valor es por planta, entonces por eso aparece repetido, pero se hace la distribución en proporción para poder tener una generación ideal para cada uno de las obligaciones de energía firme asociadas a cada una de estas, porque recordemos que la resolución dice que cada obligación de energía firme asociada a un precio de escasez se va a tratar como una planta individual. Ahora, también muy importante, si una planta no se le activan sus obligaciones de energía firme, pero tiene generación ideal, esa generación ideal se debe remunerar a precio de bolsa, porque recordemos que en la bolsa se va a remunerar a PTB, entonces eso se debe remunerar a precio de bolsa y por eso tiene que entrar al anexo 7 como lo mostramos en el ejemplo, y aquí entonces toda la generación ideal debe aparecer como una desviación positiva. Aquí simplemente la desviación positiva, que es el DOEFA, es la generación ideal asociada a ese precio de escasez, menos la DOEFA asociada, la obligación de energía firme asociada a ese precio de escasez. Y ahí va a salir si se desvió positivo o se desvió negativo. Bueno, ahora miremos el archivo. ¿Cuánto tiempo tengo? Listo. El archivo horario. También aquí les traigo pues como enumerados el orden en que consideramos que puede ser más fácil hacer la lectura de este archivo para tener como una mejor comprensión del hilo conductor de los cálculos que debemos llevar para poder hacer esta réplica del anexo 7. Entonces toda esta primera parte que vemos aquí en azul básicamente es una copia del DODEFA, ¿cierto? Sino que lo traemos acá para poder que nos quede más fácil hacer los cálculos de forma horizontal, de que el archivo sea más autocontenido. Aquí es supremamente importante tener en cuenta que como ya vamos a hacer cálculos horarios, puede suceder
que en una hora, por ejemplo, miren este ejemplo acá, estos dos, esta planta donde dice planta 2, que en una hora se active una obligación de energía firme asociada a un precio de escasez y la otra no. Pero puede pasar que en la siguiente hora sí se activen las dos, ¿cierto? Entonces, por eso es muy importante tener esa discriminación hora a hora. Y aquí se trae toda la información. Entonces, miren que en este caso de la planta 2, cuando no se activa, su condición en esa hora, entonces la obligación de energía firme en ese periodo, en el archivo, va a venir en 0. Y la generación ideal en esa hora va a ser 0. Y va a aparecer la ODEFA 0. Pero miren que para este caso, donde sí se activó, pues vamos a traer toda la información para que cuando ustedes repliquen los cálculos, como les he mencionado, de forma horizontal, sea más fácil hacer su formulación, ya sea que trabajen pues en un Excel o en otra herramienta. Entonces, listo. Entonces aquí aparece la generación ideal de la hora. Miren que en este caso se repite, la generación ideal es por planta, en la hora es por planta, pero tenemos que llegar a un cálculo que es generación ideal en la hora, pero a cada uno de sus respectivos precios de escasez. Acá se identifica nuevamente, aquí en esta columna se identifica si se activa o no la condición. 1 significa que sí se activa, 0 significa que no se activa. Aquí aparecen las obligaciones de energía firme asociadas al precio de escasez que se activaron en esa hora. Si no se activan en esa hora, no aparece. Y aquí en esta columna aparece la sumatoria de las que se activaron en esa hora. Por lo que yo les decía, puede que en una hora, miren en este ejercicio sigo con la planta 2, ¿cierto? Si en la otra hora estas dos obligaciones de energía firme se activan, entonces aquí aparece la obligación de asociada a este precio de escasez, aparecen los mismos 659 y aquí aparecería repetido el valor de la sumatoria de los dos. Entonces, eso es muy importante. ¿Para qué eso? Para poder calcular aquí algo que nosotros llamamos factor. Este factor, si bien no es una variable explícita de la resolución, vemos que se utiliza para varios cálculos en el anexo 7, que básicamente es para determinar la generación ideal de la hora y del día, que es esta parte de acá. Miren, si ustedes ven, este factor es básicamente el cálculo de esta parte de la formulación del anexo 7, que nos va a permitir determinar esa generación ideal de la hora de la planta, qué proporción va a corresponder a un precio de escasez y al otro, ¿cierto? Si solamente tiene una obligación de energía firme en esa hora, si solamente tiene una, pues toda la generación de la hora va a estar asociada a esa obligación. O sea, toda la generación ideal de esa hora va a ayudar a respaldar toda la obligación que tiene en esa planta. No hay necesidad de proporcionarla. Y la obligación horaria, pues se perfila con la generación ideal de la hora versus la generación ideal del día, ¿cierto? Lo mismo. Es simplemente aplicar la fórmula. Y finalmente, pues ya con toda esta información que tenemos y que hemos venido recolectando, podemos hacer la valoración de las desviaciones positivas, que es el DG, pues que finalmente se convierten en el DG, y el de los ajustes, que es la aplicación de estas dos normas. Para que veo que estoy un poquito corto de tiempo, entonces voy a hacerlo, voy a tratar de pasar muy rápido, igual le queda pues ahí en las memorias para poder dar paso a las preguntas, que también me parece muy importante responder las preguntas. Tenemos también el archivo PTB. En el archivo PTB está toda la información que vamos a necesitar para calcular este insumo. Si bien en la regulación se habla como del término A, B, C, pues si vamos a la resolución lo vemos como fragmentado en diferentes, digamos, como si estuvieran diferentes fórmulas. Realmente es una única fórmula en donde lo que se busca es que todas las obligaciones de energía firme que están asociadas al precio de escasez 1 se calculen pues a ese respectivo precio de escasez. También aparece la variable Y, se habla de obligaciones de energía firme con
con un subíndice Y, pero Y significa que son las obligaciones de energía firme que están asociadas al precio de escasez 2. También se habla de una Z, que son las obligaciones de energía firme asociadas al precio de escasez 3, y se habla de unas plantas que pertenecen al grupo V, que V significa plantas que no tienen obligaciones de energía firme o sin incluir las plantas no despachadas centralmente. Entonces, por eso en el denominador, cuando dividimos sobre la demanda, tenemos que quitarle la información de las plantas no despachadas centralmente para que sea consistente el cálculo del PTB. Entonces, aquí está el ejercicio del PTB. Aquí no se activan las condiciones, aquí no hay condición, pues no se activa ninguna condición de escasez. Miren que, por ejemplo, no hay plantas asociadas al precio de escasez inferior, que es el precio de escasez 1. Sí hay plantas o hay generación ideal asociada al precio de escasez 2 y 3, que son el de la 0,71 y el superior. Y aquí, en este archivo, por ejemplo, en este archivo del PTB, no está la información de los precios de escasez. Este yo lo pongo aquí, ¿cierto? No están incluidos en el archivo. Este yo lo pongo aquí para efectos de hacer el ejercicio práctico, pero ustedes lo pueden traer del archivo precio de escasez 1, que es precio de escasez I, o inferior, que es este archivo que es muy fácil, pues creo que es muy fácil, muy sencillo de leer, creo que es muy autocontenido. Aquí aparecen el costo promedio de referencia del carbón eh, mm, del mes base, que es de 15.352, y aquí en el CPC1 va a aparecer el costo promedio de referencia del carbón, que se va actualizando cada mes. Entonces recordemos que la resolución dice que el precio de escasez inferior, la base es 359 pesos y que se actualizan con estos dos indicadores. Y también hacemos el cálculo del precio de escasez 1 y precio de escasez 1, 2 y 3, que es el mínimo de los tres precios de escasez, la mediana de los tres precios de escasez y el máximo de los tres precios de escasez. De igual forma le ponemos los otros tres precios de escasez para que la información les quede como más autocontenida. Y bueno, ya con esto pues le doy paso a mi compañero Jerónimo. Él es experto él es nuestro experto en datos, entonces él nos va a compartir pues como los resultados que hemos liquidado hasta el momento. Hola, buenos días para todos. Muchas gracias, Héctor. Aquí voy a compartir un momento. Vale, entonces Héctor nos mostró cómo se están publicando los datos en los archivos soporte de la liquidación. Ahora ya queremos dar una visión general de lo que pasó en el mes de marzo de 2025. ¿Sí? Entonces aquí vamos a presentar. Entonces queríamos arrancar desde cómo fue el comportamiento de las obligaciones de energía firme. Entonces, en primer lugar, todo el sistema tiene unas obligaciones de energía firme. Cada obligación de energía firme va a tener un precio de escasez asociado. Entonces, en este caso, tenemos tres precios de escasez. El precio de escasez inferior de 324 pesos. Este es un precio de escasez que varía con los costos del carbón. Es un precio de escasez que se actualiza con los costos del carbón. Está el precio de escasez de la 0,71, que es el que siempre ha existido, y el precio de escasez superior, que también ha existido desde el 2017 como precio marginal de escasez, de 937 pesos. Aquí, entonces, resaltar que la gran mayoría de las obligaciones de energía firme están asignadas al precio de escasez superior. Una porción, el 14% de las obligaciones de energía firme están asignadas al precio de escasez de 771 pesos, y en ese momento tenemos ninguna planta, ninguna obligación de energía firme asociada al precio de 324 pesos. ¿Sí? Entonces, con estas obligaciones, cuando nos vamos a cómo fue el comportamiento en el mes de marzo, tenemos que se tuvieron activaciones de DOF en cuatro días del mes de marzo, ¿sí? Los días 10, 11 y 12 y el día 25 de marzo. ¿Por qué? Porque en estos días el precio de bolsa superó los precios de escasez. En este caso, aquí se puede ver que superó el precio de escasez superior. ¿Por qué? Porque se activaron todas las obligaciones de energía firme.
Si el precio de bolsa hubiera superado solamente los 770 pesos y no hubiera superado los 937 pesos, entonces solamente se hubiese activado una pequeña porción, el 14% de las obligaciones en estos días. Pero en estos días ocurrió que el precio de bolsa superó en al menos un periodo del día todo el precio de escasez superior y se activaron todas las obligaciones de energía firme. Y aquí entonces traíamos el comportamiento del precio de bolsa y del PTB en el mes de marzo, ¿sí? El mes de marzo se caracterizó por tener un precio de bolsa relativamente bajo. Sí, cuando uno viene a calcular cuál fue el precio de bolsa del mes de marzo, ponderado con la generación real, es de 236 pesos. Y, por ejemplo, acá se ve los días 10, 11 y 12 y el día 25 que el precio de bolsa superó los 3 precios de escasez. Acá vemos en línea gris cada uno de los precios de escasez, el inferior, el intermedio y el precio de escasez superior. Acá ocurrió algo cuando se realizó la versión resumen, la versión factura. Sí, cuando estábamos en la versión 2 o en la versión TX2, que se calculó el PTB y se calcularon las obligaciones de energía firme activadas, el precio de bolsa no había superado el precio de escasez superior. Pero con la actualización del CERE, porque en su momento, en la versión inicial, se calcula el precio de bolsa, se calcula con el costo de energía equivalente. Este costo de energía equivalente es el CDE, se calcula con la demanda proyectada de la UTME. Ahora, en versión TXF, versión final, versión factura, se calcula con el CERE, que es el costo equivalente real de energía. Entonces, cuando se actualizó el costo de energía equivalente con el CERE, se tuvo entonces que el precio de bolsa superó el precio de escasez y por eso ahora en la versión factura estamos encontrando que se activaron el total de obligaciones de energía firme. Sí, aquí en los punticos naranja estamos mostrando cómo fue el comportamiento de ese precio de transacciones en bolsa. En este caso, el precio de bolsa alcanzó los 940 pesos, 943 pesos, y el precio de transacciones en bolsa era de 915 pesos. ¿Por qué? Porque había una energía que se pagaba a precio de escasez intermedio, se pagaba 770 pesos, eso hacía que disminuyera de pagar uno precio de bolsa, sino pagar esta cantidad. Sin embargo, como estábamos mencionando, el comportamiento en el mes de marzo fue relativamente bajo en cuanto a precio de bolsa, por eso el impacto y por eso la disminución en términos del PTB no es muy marcada. Cuando hacemos un total mensual, sí, aquí estamos en esta tabla, estamos mostrando un total mensual. El precio de bolsa fue de 236.32 pesos y el PTB, precio de transacciones en bolsa, este es el que ya considera que hay obligaciones de energía firme que se están pagando a 770 pesos, da 236.11 pesos, ¿sí? O sea, disminuyeron las transacciones en bolsa para los agentes expuestos en bolsa, comprando y vendiendo en bolsa, disminuyeron 0.09%. ¿Listo? Acá un poco, cuando uno suma hace la liquidación de esas obligaciones de energía firme de los días 10, 11, 12 y 25 de marzo, obtenemos este comportamiento entre los agentes. Sí, entonces, en primer lugar, aquí hay unos totales. Entonces, por ejemplo, el pago de G o el DG, que es como lo que yo le debo pagar a los generadores que se desviaron positivamente, da un total de 700 millones de pesos, ¿sí? Pero ese DG va a tener un ajuste porque yo les debo pagar esas desviaciones positivas luego de hacer un balance, porque ellos deben de recibir precio de bolsa, pero hay unas obligaciones que están a precio de escasez, entonces aquí se hace un balance y se resta esta cantidad. También hay unos ajustes, los agentes generadores que se desviaron negativamente, en este caso tienen un ajuste también que se calcula como la diferencia entre el precio de escasez y el precio de transacciones en bolsa. Entonces, finalmente, yo debo recaudar para pagarle a los agentes generadores con desviaciones positivas 700 millones de pesos, pero teniendo en cuenta los ajustes. Teniendo en cuenta los ajustes, ya me da un valor neto de 364 millones de pesos. Entonces,
estos 364 millones de pesos que yo les debo pagar a los generadores que se desviaron positivo, lo debo recaudar de los generadores que se desviaron negativo, que entonces son los que se presentan acá en la parte superior de la gráfica. Los que se desviaron positivo son los que se presentan en la parte inferior de la gráfica, ¿sí? Y aquí pueden haber varias cosas. Aquí, por ejemplo, puede pasar que ningún agente, hay unos casos muy puntuales, muy particulares, y es que si ningún agente se desvió negativo, sí, si ningún agente se desvió negativo, entonces yo como recaudo la plata para pagarle a los generadores que se desviaron positivo. Entonces ahí, en ese caso, si no hay ningún agente desviado negativo, este cobro iría a restricciones, iría un cobro BT de restricciones. Sin embargo, este es un caso muy atípico porque como finalmente las obligaciones de energía firme tienen un balance, si alguien se desvía positivo, lo normal también es que alguien se desvíe negativo. Pero puede darse un caso muy particular. En ese caso, aquí en cobro BT restricciones tendríamos un valor. Y también hay otro caso muy particular, y es que si yo calculo el pago de G y los ajustes me dan unos negativos mayores al pago de G, me puede dar un valor total negativo. Sí, es como si yo le fuera a pagar a los que se desviaron positivo, pero con los ajustes, entonces ellos, en vez de uno pagarles, ellos deben de devolver dinero. En ese caso iría como un alivio. Es un caso también muy atípico, pero es en el caso de que el DG, o en el caso de que el BT de negativo, en ese caso va como un alivio a las restricciones. Listo, este fue el comportamiento en el mes de marzo. Y ya finalmente, aquí queremos mostrar el cobro a las plantas no despachadas centralmente. Aquí es importante mencionar que aquí hubo un cambio que fue un concepto que emitió la CREC, y es al respecto de cuándo se realizan estos cobros a las plantas no despachadas centralmente por desviaciones de su ENFIC. Entonces, esos cobros se van a hacer solamente cuando el precio de bolsa supere el precio de escasez. ¿Pero cuál precio de escasez? La interpretación es el precio de escasez asignado a obligaciones de energía firme. ¿Qué quiere decir? En este momento no tenemos ninguna obligación de energía firme asignada al precio de escasez inferior, que está acá. En el eje de la derecha es la barra inferior. No tenemos ninguna obligación de energía firme asignada a este precio. Entonces, el precio de escasez con el que se le activarían estas obligaciones a las plantas no despachadas centralmente es el precio de escasez intermedio, que es el precio del acero 71, que está en 770 pesos. Por eso, aquí se ve que solamente los días 10, 11 y 12, y el día 25, que fue los días en que el precio de bolsa superó ese precio de escasez, es que se le realiza ese cobro o esa penalización a las plantas no despachadas centralmente. ¿Listo? Anteriormente había como la ambigüedad de si era cuando superaba el mínimo de los precios de escasez, pero ya se definió que es el mínimo de los precios de escasez asignados en obligaciones de energía firme. ¿Sí? Si aquí calculamos un total, nos está dando un cobro total de 140 millones de pesos, que finalmente es una plata que va como alivio a las restricciones. Sí, finalmente ese alivio en materia de restricciones, pues realmente cuando uno divide esa plata entre toda la demanda para sacar un precio unitario, da de 0.02 pesos por kilovatio hora. Realmente es pequeño, es relativamente pequeño. Pero aquí con esto pues ya quería finalizar. Y bueno, muchas gracias a todos. Estamos aquí atentos a sus preguntas. Y bueno. Bueno, aquí para atender las preguntas, ya pues estoy aquí identificando rápidamente las preguntas. Igual recuerden que si nos hace falta responder alguna de ellas, pues los vamos a juntar en los anexos o en las memorias de esta socialización. Entonces voy a empezar a leerlas en orden. Si soy un generador sin obligaciones de energía firme y vendo toda mi energía en bolsa, el precio al que me liquidan esas ventas en bolsa se liquida con el precio de bolsa o el PTB.
si hubo la activación de OF de otros, si hubo la activación de OF de otros agentes generadores. Bueno, entonces, les recuerdo que en la resolución o el cargo por confiabilidad siempre ha techado la bolsa a un precio. En este caso, la bolsa se techó a PTB, ¿cierto? Si hay un agente generador que vende toda su energía en bolsa y no tiene obligaciones de energía firme, es decir, no tiene compromiso con la demanda o con los que compraban en bolsa de vender su energía a un precio de escasez determinado, no tiene ese compromiso, no tiene el compromiso de vender a PTB, entonces eh, lo que busca la norma es que se le remunere a precio de bolsa. Si bien en la bolsa todo se techa a PTB, al final el ingreso que va a percibir es a precio de bolsa porque para eso existe el cálculo del DG del anexo 7. El DG lo que va a permitir es que toda esa energía que se vende en bolsa a PTB, pues al final pueda recaudarla a precio de bolsa precisamente porque no tiene el compromiso de vender su energía a ese precio, porque no tiene obligaciones de energía firme. Entonces, sí, en la bolsa se le va a remunerar toda esa energía en bolsa a PTB, pero como no tiene obligaciones de energía firme, al final debe percibir a precio de bolsa, que eso se hace a través del anexo 7 en el DG. Siguiente pregunta dice, un generador con generación ideal, pero sin obligaciones de energía firme asignada, ¿tiene valor de desviación de obligación horaria distinta de cero? Sí, precisamente lo enlazo con la pregunta anterior, y es que todo el anexo 7 se le activa a todo el sistema, ¿cierto? Obviamente la verificación del cumplimiento de las obligaciones de energía firme solamente será para los que se le activen las obligaciones. Al que no se le active, entra con toda su generación ideal al anexo 7, pero es para garantizar de que esa generación ideal no se le remunere a PTB, sino que finalmente la perciba a precio de bolsa. Entonces ahí aparece el valor de desviación de obligación de energía firme. Las obligaciones diarias de mercado secundario, anillos de seguridad, se tienen en cuenta para la distribución de los grupos en el cálculo del PTB. Es decir, que si una planta tiene precio de escasez 3, le vende a una planta con precio de escasez 1, todas sus obligaciones van al grupo X. Bueno, voy a tratar de interpretar un poco la pregunta. Si a una planta no tiene obligaciones de energía firme o, o no se le activaron obligaciones de energía firme y le vende el mercado secundario a una planta de generación que sí se les activó, entonces esa planta de generación va a quedar con unas ventas o va a quedar con una obligación de energía firme. Pero recordemos que o una o varias, puede quedar con varias, puede tener varias ventas de obligaciones de energía firme, pues puede ser a diferentes plantas. Entonces, para poder hacer todo el análisis que le aplican en el anexo 7, hay que tener definido cuál es el precio de escasez de esa obligación de energía firme. Entonces, si es a varias plantas, y por ejemplo esa venta es a varias plantas, con diferentes precios de escasez, la norma dice que toda esa obligación de energía firme va a quedar asociada al mínimo precio de escasez de esas plantas a las que le vendió. Ahora bien, si la planta tiene obligaciones de energía firme que se le activaron, esas ventas de obligaciones de energía firme se le van a sumar a esas obligaciones de energía firme que tiene totales, que ya tienen asignado un precio de escasez. Entonces no es que aparezcan obligaciones de energía firme a otro precio de escasez, no va a pasar eso, solamente sucede en los casos en que la planta no se le activa obligaciones de energía firme o no tiene obligaciones de energía firme, ¿cierto? Es como una forma que busca la norma de asignarle un precio de escasez a esas obligaciones de energía firme que parecieran que fueran huérfanas, ¿cierto? Pero es eso. Espero haber sido claro pues con la respuesta. Acá me preguntan cuándo se publicará un estándar de información actualizado con los archivos presentados. Pues ya vi que respondimos por el chat, pues realmente el estándar de información ya está actualizado. Esos archivos no son nuevos, son los mismos archivos que les hemos venido presentando desde los inicios pues, de la implementación de esta resolución.
Considerando las nuevas reglas de liquidación del cargo por confiabilidad, si un generador tiene OEF asociadas a diferentes precios de escasez, si la planta se respalda a través del mercado secundario de EDB, pero no alcanza a cubrir todas sus OEF, ¿cómo se asignará el respaldo para cada obligación? ¿Primero a una o después a otra? ¿A prorrata o no se consideraría? Listo, esto creo que lo expliqué al principio, lo alcancé a explicar en la presentación. Igual lo voy a repetir para que quede claro. Recordemos que si se activan una o varias obligaciones de energía firme, a la sumatoria de todas esas obligaciones de energía firme se les aplica los anillos de seguridad. Los anillos de seguridad no se discriminan por precio de escasez, no, sino a todas las obligaciones activadas. A esas se les hace el cubrimiento de anillos de seguridad y luego más adelante, cuando uno va pues como en el flujo o en el orden correspondiente de los cálculos del anexo 7, uno se da cuenta que hay una distribución de esas obligaciones de energía firme ya descontadas con los mercados secundarios en proporción pues a las cantidades de obligación de energía firme asociada a cada precio de escasez, ¿cierto? Entonces al principio se hace un descuento o un respaldo de toda la totalidad de las obligaciones que se activaron y después se hace resultado de eso se hace una distribución en proporción a las cantidades de obligaciones de energía firme. Cuando el PTB es superior al precio de bolsa nacional y al precio de escasez, ¿cuál valor máximo a pagar por la demanda? Bueno, entonces, por la forma como está estructurada la formulación, el PTB nunca va a ser mayor al precio de bolsa nacional. Nunca. Incluso si ustedes hacen simulaciones o revisiones pues, del PTB, como máximo el PTB ni siquiera podría superar el precio de escasez superior. Eso es algo que, pues, es un ejercicio que me gustaría, pues, llamo la atención, pues, aquí a todos los participantes que lo hagan, para que vean que como máximo el PTB ni siquiera, pues, no podría llegar a superar el precio de escasez superior. Hay unos casos puntuales donde en caso tal de que haya demanda no cubierta, ahí sí podría pasar que el PTB supera el precio de escasez superior, pero nunca va a ser mayor al precio de bolsa nacional. No tendría sentido la norma pues, de que la demanda esté pagando un cargo por confiabilidad para que, para que haya un precio techo y que finalmente ese precio techo sea mayor al precio de bolsa nacional, no tendría sentido. Pero si hacen la revisión, eso nunca va a pasar. Ya veo que no hay más preguntas. Me dicen que sí hay otras que no logro aquí visualizar, pero debido al tiempo, pues esas que faltan las responderemos, como lo mencioné anteriormente, dentro de las memorias que les vamos a compartir de esta socialización. Entonces, muchas gracias a todos por su participación, por su asistencia, y igual estamos pendientes por los canales que ustedes ya conocen, ¿cierto? info@xm, llamada telefónica para atender cualquier inquietud adicional que ustedes tengan. Muchísimas gracias a nuestros expositores por traernos los detalles de cálculos y documentación soporte de la liquidación por la aplicación de las dos resoluciones. Les damos también las gracias a todos los asistentes que estuvieron hoy acompañándonos en esta socialización. Esperamos que haya sido un espacio de mucho aprendizaje para ustedes. Como lo mencionaban ahorita, cualquier información adicional será atendida a través de nuestra línea de orientación clientes 317-2929, opción 1, por medio del WhatsApp corporativo 321-334-9113, en nuestro chat web o remitiendo la solicitud al buzón info@xm.com.co. Les recordamos que las memorias serán enviadas en el transcurso de esta semana junto con la grabación